Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad, vistan con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este es el tema de hoy. Este es el resumen del tema 4 del curso de oración, la armadura de Dios. Y para hoy vamos a estudiar acerca de este fragmento de la Biblia en Efesios 6 del 10 al 17. Necesitamos comprender que nosotros estamos en una guerra espiritual. Nuestra vida, no importando si lo elegimos o no, está en una guerra espiritual donde el diablo está peleando por quedarse con nuestra vida y donde Dios está tomando su lugar para tenernos a nosotros de vuelta a casa. Nos perdimos al momento de que el hombre se desvió, pecó y se alejó de Dios. En ese momento le empezamos a pertenecer al diablo, pero a través del sacrificio de Jesús con la sangre de Cristo, ese sacrificio en la cruz, nosotros ahora podemos ser hijos de Dios. La Biblia dice que vino a los suyos, pero no le recibieron en Juan 1:11, pero en Juan 1:12 nos dice que para los que creen en Él, los que creen en su nombre, los que aceptaron ese regalo, ahora son llamados hijos de Dios. Y nosotros hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Pero eso genera una disputa, eso genera una pelea, una guerra constante en donde el enemigo va a estar buscando nuevamente atraernos a su reino. Y por eso necesitamos estar vestidos con toda la armadura de Dios. Y el terreno donde se libra esta batalla es en la oración. Si no oramos, tenemos una batalla perdida, una guerra perdida. Vamos a ser parte del enemigo, pero cuando entramos en oración, entonces entramos en esa pelea donde no dejamos que Él se apropie de nuestra vida, de nuestra familia y de todas las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, sino que peleamos por ello. Por eso es importante la armadura en el tema de la oración, porque no podemos llegar únicamente a la oración sin conocer que tenemos un enemigo y que tenemos que pelear contra él. Entonces vamos a darnos cuenta, aparte de este pasaje, que hay ciertas partes de la Biblia donde nos habla que necesitamos estarnos vistiendo de esta armadura, donde la Biblia nos va a estar diciendo, y cada una de estas partes de la armadura representa una parte de Cristo mismo, donde nos va a decir algo que necesitamos agregar de su personalidad, algo que necesitamos agregar eh, de su esencia misma de Cristo en nuestra vida. Vamos a ver algunas de las armas que Dios ha preparado. Aparte de la armadura, Dios ha preparado armas. ¿Cuáles armas tenemos? El nombre de Jesús, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la alabanza y la adoración, los dones del Espíritu. También tenemos la sangre de Cristo. Tenemos todas estas armas con las cuales estamos haciendo ofensiva en contra del diablo, pero particularmente para la defensa, para cubrir nuestro cuerpo. El apóstol Pablo nos habla de 6 cualidades, de 6 elementos que van a formar nuestra armadura. Y vamos a ver brevemente, antes de entrar de lleno a la armadura, a las partes, necesitamos verlo, así como lo vimos al principio. ¿Por qué necesitamos? Necesitamos vestirnos de la armadura para poder estar firmes mientras estamos en las acechanzas del diablo. Siempre vamos a estar siendo acechados por el diablo. Siempre va a estar buscando controlarnos, va a estar buscando quebrantarnos, va a estar buscando destruirnos completamente. La Biblia dice que el diablo, el enemigo, no vino sino para robar, matar y destruir. Y eso es lo que va a buscar en nuestras vidas. Por eso nosotros necesitamos equiparnos.
Y cuando nos equipamos, no es únicamente de cosas materiales, sino nos equipamos de Cristo mismo con la armadura. Y por eso necesitamos ponernos la armadura, porque sabemos que siempre vamos a estar bajo asedio del diablo y necesitamos estar firmes en el día malo. Habrá días buenos donde hay paz y tranquilidad, pero va a haber otros días donde el diablo va a estar más intenso en estar buscando destruirnos. O a veces donde sentimos que tenemos más paz, en realidad está preparando todo su equipo para en contra de nosotros. Y vimos cuáles son nuestros enemigos. Nuestros enemigos no son nuestros vecinos, no son la persona que vive con nosotros, ni nuestros hijos, no es nadie que está en persona. Nuestros enemigos no son de carne y hueso. Nuestros enemigos son gobernadores, son demonios y todo ese ejército espiritual que nos describe Efesios 6. Y necesitamos estar preparados para ello. Y por eso es que nosotros necesitamos cubrirnos con la armadura. Ahora bien, nosotros tomamos la armadura para poder estar firmes y nos habla de 6 elementos que van a participar en el campo de batalla, que es la oración. El primero de ellos, ceñirse los lomos con la verdad. El ceñirse los lomos, que era un cinto o una faja, más o menos cubría la parte del vientre con algunos de los órganos importantes, como los intestinos, como eh, el hígado, como algunos centrales que obviamente son de muy alto riesgo. Toda esa parte, toda esa franja del vientre la cubría el cinto. Ahora, no lo cubría directamente en el sentido de que iba a detener todo, sino que permitía que mientras estuviera la batalla, nuestros órganos estuvieran en una estructura adecuada. ¿Por qué? Porque finalmente podría considerarse como un ejercicio donde nuestros músculos iban a estar moviéndose mucho y así como un cargador necesita de fajas para que sus órganos no tengan algún mal funcionamiento o incluso pudieran salirse, pudiera haber algún tipo de hernia o algo por el estilo, puedan mantenerse en su lugar y estar bien y darle seguridad al soldado. Entonces, por eso necesitamos, pero también el cinto se convierte en una base donde va a estar fijando los demás elementos. Parte de la vestimenta de los soldados romanos, en este caso, la coraza que lo vamos a ver un momento adelante, y también los elementos que se terminan de unir vienen siendo la base en el cinto, y por eso es tan importante y por eso lo representa con la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Y es necesario que nosotros pongamos la verdad como una parte central de nuestra vida. Cuando nosotros ponemos la verdad y dejamos a un lado la mentira, el engaño, la exageración o el victimismo y ponemos la verdad de Cristo en nuestras vidas, entonces estamos teniendo esa protección para con nuestros miembros importantes, nuestro vientre, todos los órganos que están representados ahí, incluso nuestros órganos reproductivos. Por eso es importante la verdad, que nosotros nos vistamos con la verdad, ceñirnos los lomos, siempre hablar con verdad y siempre buscar la verdad, no dejarnos llevar por las mentiras, no estar buscando que voces diferentes a la palabra de Dios nos vengan y nos llamen o nos desvíen de su camino, sino que podamos estar centrados en la verdad. Vemos también el siguiente elemento, que es la coraza de justicia. La coraza de justicia, podemos ver el Salmo 51:10, que está representando, Señor, vísteme con tu justicia, examíname, enséñame lo que es justo. También vemos en Romanos 5 que nos habla acerca de la justicia, como Cristo es la justicia de Dios. Necesitamos esa justicia porque el reino de Dios no consiste en bebida ni comida, sino en paz, gozo y justicia. En eso consiste el reino de Dios, en traer justicia a nuestra vida. En muchas ocasiones nosotros pensamos la justicia únicamente como hacer justicia hacia afuera, como ser un justiciero o hacer alguien que trae justicia, como si viniéramos con espada. Pero esa parte no es la que está hablando, porque otra vez nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nuestra lucha es contra Satanás y sus huestes de maldad.
Nuestra lucha es contra nuestros propios intereses, contra nuestra propia naturaleza pecaminosa. Esa es la justicia, cuando nuestra justicia se alinea a Dios. ¿Y por qué lo está poniendo en la coraza? Porque la coraza, como su nombre lo indica, está protegiendo el corazón, uno de los elementos más importantes, junto con los pulmones, que permiten respirar y permiten que haya oxígeno en todo el cuerpo. Entonces necesitamos esa combinación tan vital, tan importante de cuidar nuestro corazón con la justicia de Dios, no dejar contaminar nuestro corazón con las cosas que vienen del mundo, sino pedirle al Señor, examina mi corazón. Señor, quita de mí todo lo que no te pertenezca, todo lo que no sea justo. La Biblia nos habla en Filipenses 4:8 de pensar en todo lo justo, todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo puro, en otras palabras. Pero todo eso, todo lo que es de buen nombre, en eso pensar. Y por eso la Biblia nos habla de la justicia siendo de Dios, la justicia viniendo de parte de Dios, no la justicia humana. La justicia humana deberá encargarse de las cosas que le corresponden, pero la justicia de Dios es la que sobrepasa el entendimiento de la justicia humana. A veces nosotros pensamos, pero es que tal cosa es injusta. No excede a la justicia de Dios, no sobrepasa la justicia de Dios. Aun cuando pensemos que los malos han apropiado de ciertas cosas o han hecho lo que ellos han querido, bueno, vemos muchos salmos que David se queja delante de Dios y dice, ¿por qué parece que los injustos están prosperando y a mí me está yendo mal? Yo que te estoy buscando, Señor. Pero la Biblia es clara y David mismo reconoce, pero yo voy a ver la justicia en esta tierra. Yo voy a ver la justicia de Dios cumpliéndose, aun cuando no lo vea de la forma que quiero verla, pero yo sé que voy a ver la justicia de Dios. Y esa es la parte que nosotros necesitamos cuidar, nuestro corazón. Cuando nuestro corazón se llena de amargura y de resentimiento, la justicia de Dios se libra de todo eso, nos libra de todo eso. Justamente Dios dice en su palabra, mía es la venganza, no es nuestra. No nos corresponde a nosotros hacer venganza, sino dejarla en manos de Dios. De Él es la venganza, la justicia. Él es un juez justo y Él es el que va a juzgar todas las cosas, no nosotros. A nosotros nos corresponde, sí, diferenciar lo que nos conviene y lo que no nos conviene, pero no nos corresponde hacer el juicio decretando que tal cosa debe de ser de tal forma, sino aceptando el juicio de Dios, aceptando qué es lo que Él quiere, cómo viene su justicia hacia nuestras vidas. La siguiente parte, calzar los pies con el apresto del Evangelio. Ese amor, ese celo por ir a predicar el Evangelio. Y por eso, obviamente, está representado con el calzado, con proteger los pies. ¿Por qué? Porque hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Eso lo vemos en Romanos 10:14 al 16. Hermosos son los pies. ¿Cómo van a creer las personas si no hay nadie que les predique? ¿Cómo van a creer si no hay nadie que lleve el Evangelio? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y esa parte nos corresponde a todos como creyentes. Esa parte viene muy vinculada a Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa parte nos corresponde a todos, no solamente a los que tienen un don evangelístico, ellos principalmente, ahora sí, esa es su labor diaria, pero nosotros, a todos los creyentes, nosotros estamos capacitados para compartir el evangelio. No necesitamos ir al otro lado del mundo para compartirlo. A cualquier persona que nos rodee, estamos capacitados para compartirle del evangelio. Y es necesario que lo llevemos, que los que están cerca de nosotros lo llevemos. Hay ocasiones en que no sabemos a quién, vayamos a un hospital, vayamos con personas que tienen necesidad. Hay muchas personas que sienten en su corazón que todo está completo, que no necesitan de nada ni de nadie y les cuesta trabajo creer en el Evangelio. Vayamos con las personas, primeramente, que tienen necesidad, porque ellas van a reconocer que necesitan algo más, necesitan a Dios en su vida. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Cuando hay personas que piensan diferente a nosotros, no necesitamos llegar con justicia y tratar de condenarlos o convencerlos, sino nosotros necesitamos presentarles a Cristo, porque Él es la justicia y porque ellos necesitan el Evangelio. Todos necesitamos a Cristo. Hay un vacío en nuestro corazón que nada lo puede llenar si no es Jesucristo mismo. Entonces, por eso son el calzado del Evangelio, para protegernos, para poder llevar el Evangelio. El cuarto elemento que nos dice Efesios 6 es tomar el escudo de la fe. El escudo en los tiempos antiguos
No era un escudo normal como a veces lo conocemos, o sea, simplemente de una forma extraña y que cubría todo el cuerpo. El escudo estaba diseñado en las legiones romanas y también en las legiones griegas, estaba diseñado para que no cubriera todo el cuerpo de forma personal, sino que cubriera solamente una parte y había una parte que quedaba expuesta. Y también el escudo cubría una parte que estaba fuera. ¿Para qué? Para que entonces las legiones tuvieran que ir unidas, no solamente peleando uno a uno, sino peleando juntos. Cuando iban juntos, entonces la parte mía que estaba sobrando del escudo protegía la parte de mi compañero que estaba desprotegida. Y por eso era necesario que todos fueran juntos, no únicamente cada quien cubriéndose a sí mismo, sino cubriendo a su compañero. Necesitaban ir como un cuerpo completo. Y eso es lo que representa la fe. Cuando la fe se hace de forma unilateral, de forma individual más bien, puede funcionar, funciona. Dios nos ha capacitado a uno de nosotros para poder pelear una batalla, para poder tener fe de forma individual. Pero no es suficiente. La Biblia nos ha instado a congregarnos, a formar parte de la iglesia de Cristo, parte de su cuerpo de Cristo. Y nosotros necesitamos la fe de otros cuando nosotros estamos débiles. Necesitamos la fe de otros para poder hacer lo que nos corresponde. En muchas ocasiones no nos va a quedar de otra más que pedir ayuda. Vamos a tener situaciones difíciles, va a haber días malos donde nosotros mismos nos veamos tal vez imposibilitados en poder orar, en tener ánimo para pedirle a Dios que nos ayude, para pedirle a Dios que haga su voluntad completa. Y ahí es donde la fe de los demás nos va a estar ayudando. La fe de los demás nos va a estar protegiendo. En muchos casos, la fe de los demás nos va a levantar. Así como vemos el caso de los amigos en los tiempos de Jesús, los amigos que querían ayudar a un paralítico, ellos fueron, tomaron a su amigo el paralítico y entonces hicieron un hoyo en donde estaba Jesús, lo bajaron y Jesús lo sanó, pero lo sanó viendo la fe de sus amigos. Esa es la fe que nosotros necesitamos desarrollar, una fe que se mueve, una fe que está basada en el conocimiento de Cristo, no una fe que está basada únicamente en experiencias personales, sino una fe que está basada en Dios. La Biblia nos dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, haríamos cualquier cosa, moveríamos montañas y demás. Pero la fe que mueve montañas no se trata de ser pequeña, sino tener esa capacidad, ese potencial de poder crecer. Y eso es lo que Dios quiere desarrollar en nosotros. Tener fe como un grano de mostaza, no del tamaño de un grano de mostaza, sino como de un grano de mostaza, con ese potencial de crecer todo lo que es necesario hasta poderse convertir en un árbol grande y donde los pájaros hagan su nido. Eso es lo que nosotros necesitamos, desarrollar esa fe que va a levantar a mi hermano, que va a levantar a los que nos rodean, que va a levantar al que está desahuciado, al que está preocupado, al que está en problemas. Esa es la fe que necesitamos desarrollar. Por eso la Biblia compara a la fe con un escudo que nos está protegiendo de los dardos del maligno. La fe nos va a proteger de los dardos del maligno. El siguiente elemento que vemos es el yelmo de la salvación. La Biblia nos dice en Hechos 4, eh, Hechos capítulo 4, nos habla acerca de la salvación. Nosotros necesitamos ser salvos a través de Cristo, porque la palabra de Dios nos va a traer salvación a través de Cristo. A través de la cruz, nosotros hemos sido salvados. Él pagó el precio por nosotros y nosotros podemos tener seguridad en esa salvación. En muchas ocasiones nosotros nos preguntamos si realmente somos salvos, si realmente, si hoy partiéramos de esta tierra, nosotros nos iremos a la presencia de Dios. Nosotros podemos tener seguridad en esa salvación, en la salvación que viene de Dios. Por eso, la Biblia lo está comparando con el yelmo que está cubriendo la cabeza, que está protegiendo los pensamientos, que está protegiendo esta parte tan importante donde nosotros tomamos decisiones. De hecho, una de las cosas que se hacía en la antigüedad justamente era cortar la cabeza cuando debían matar a alguien. Podía ser directo hacia tratar de penetrar el corazón o
cortar la cabeza. Esas serán las formas de ejecuciones. Y nosotros necesitamos darnos cuenta de que eso es lo que nos está protegiendo. La salvación nos protege de los pensamientos que son negativos, los pensamientos de muerte, los pensamientos que vienen en contra de la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que traigamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Esa es la salvación a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y vamos a ver Filipenses 4:7, el creyente debe de pedir y recibir activamente la mente de Cristo. Vamos con el siguiente, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que también es una de las armas, así como las que veíamos al principio. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, es la escritura. Una de las cosas que como creyentes debemos tener claridad es que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, eso está en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para varias cosas, para redarguir, para enseñar, para exhortar, para instruir en justicia. Necesitamos la palabra de Dios todo el tiempo. Por eso es importante que leamos la Biblia todos los días, que tengamos un hábito de estar leyendo la palabra continuamente para que nos esté dando esa fortaleza y podamos hacer guerra espiritual, podamos ir en contra de todo argumento que se levanta en contra de Cristo y nosotros podemos ir y cortarlo. ¿Por qué? Porque estamos seguros en la palabra. La palabra nos está dando esa estructura, nos ayuda a penetrar el campo del enemigo, a destruir todo lo que se ha levantado en su contra. Esa es la parte que nosotros necesitamos entender de la palabra y por eso lo pone como una espada, porque la espada abre camino, la espada es ofensiva. A diferencia de todo el resto de la armadura que va a ser un tanto defensiva, la espada es ofensiva, la espada va a ir en contra del enemigo, va a abrir camino, va a abrir brecha y necesitamos tenerla clara. No solamente necesitamos protegernos, sino necesitamos avanzar, necesitamos ir en contra del enemigo, pero necesitamos hacerlo con firmeza. Y para hacerlo con firmeza, necesitamos tener la palabra de Dios lista, empuñada para poder usarla. Vamos a darnos cuenta bueno, en Hebreos 4:12 nos habla también de que la escritura es un arma de doble filo que penetra hasta cortar todo nuestro interior, lo más duro de nuestro interior y discierne los pensamientos. Y finalmente, todo esto entra dentro de la batalla, que es la oración. Cuando nosotros estamos orando, necesitamos cubrirnos con la armadura para poder ir en contra del enemigo, porque el enemigo va a estar. Estemos o no preparados, el enemigo va a estar preparado en contra de nosotros. Y cuando nosotros entramos en oración, vamos a estar peleando contra él. Necesitamos estar firmes en el día malo, pero necesitamos hacerlos armados. Y bueno, cada uno de los otros versículos que nos dice también nos habla acerca de orar por todos los santos. Los santos no son personas que han sido iluminadas, los santos somos todos los que hemos creído en Jesucristo y hemos sido renovados por su sangre. Nosotros necesitamos las oraciones de cada uno de los demás para poder estar bien, para poder estar firmes, para poder vencer al enemigo. Ese es el tema de la armadura. Hacemos la recapitulación. Los elementos de la armadura son el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio y el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Y esto se da en una batalla a través de la oración. Muchas gracias.